Primeramente, para poder desarrollar nuestra aplicación con servicio web del API Flickr, debemos crearnos una cuenta en la página principal de dicha aplicación, www.flickr.com Service API. Dentro de la página, en la parte derecha, podemos ver una lista completa de todos los APIs con sus respectivos métodos. En nuestro caso, vamos a utilizar el API Photo con su método flickrphotos.search. Este método nos va a dar un API secret y un API key que lo vamos a configurar en nuestro desarrollo para que se nos pueda dar el acceso al servicio web a nuestra aplicación Android. Vamos a revisar cómo funciona la aplicación Flickr REST en alto nivel en la vista general. Abrimos la aplicación y esta aplicación tiene un text view en la cual vamos a tipear una información. Vamos a tipear UIGB y nos va a comunicar con el API Flickr para que nos devuelva una lista de ítems que van a ser fotos y títulos, las cuales internamente la aplicación va a recibir y convertir en un contenido HTML para poder mostrarlo en el WebView. Cuando presionamos buscar, se va a comunicar con el API. Se ha devuelto un contenido JSON. Internamente, lo que el sistema ha convertido es ese JSON en HTML para poder mostrarlo en el WebView con las imágenes y títulos que hemos solicitado. Vamos a ver la parte interna de la aplicación. En este caso vamos a revisar el main activity, que es la primera actividad que se lanza cuando se inicializa la aplicación. Como vemos, este main activity extiende de la clase actividad e implementa dos interfaces. La primera es loading task finish listener y la segunda es onClick listener. Cuando se crea esta actividad, se agrega un listener al final del método, y este listener lo que va a hacer es escuchar al clic que se le hace en el botón buscar del aplicativo. El otro método importante acá en esta clase es el método onClick, ya que este botón está trabajando con el listener. La actividad la estamos pasando para que implemente el botón onClick. Como la actividad está implementando el método onClick, este método va a recibir una vista. Ahora, lo que vamos a hacer básicamente es buscar la vista que nos interesa. En este caso, la vista que nos interesa es el edit text, el cual tiene un contenido, un mensaje como habíamos visto anteriormente, y que va a tener el texto a buscar. Una vez que obtenemos este edit text, lo que vamos también a obtener o a conseguir es el WebView para que podamos cargar la información luego. Inicialmente inicializamos el WebView en blanco y luego hacemos una validación de que el texto que nos están enviando a través del getTextToString.length que sea mayor a una palabra, ¿no? Si es que es 0, o sea, no está en blanco, habrá un error que dice contenido inválido. De lo contrario, si es que hay un texto, vamos a proceder a buscar ese contenido en la API de Flickr para que nos devuelva una lista de fotos correlacionados a ese tema o contenido que estamos enviando, o ese mensaje o texto. Adicionalmente, como queremos que esta tarea que se va a realizar no se realice en el hilo inicial de la interfaz de la actividad, lo que vamos a hacer es cargar una tarea asíncrona que va a ser la siguiente tarea. Aparte de ello, vamos a obtener un progress bar. Este progress bar lo que va a hacer
es dar la impresión, mostrar al cliente que se está trabajando y que el dispositivo está en ese momento procesando alguna información. Luego, con respecto ya a la clase loading task, obtenemos el contenido, el texto en este caso, lo grabamos en un log para cualquier tipo de debug más adelante, y creamos una clase loading task a la cual le vamos a pasar el progress bar, vamos a pasarle el contenido que estamos buscando y vamos a pasarle a la actividad misma. Luego, una vez que instanciado esta clase, vamos a ejecutarla y bueno, vamos a poner un texto acá que se va a mostrar luego. En el caso de que haya algún error, eh, vamos a tener un catch para trabajar con el exception. Otro método bastante importante es el método onTaskFinish, que lo implementa debido a que se está implementando la interfaz LoadingTaskFinish_Listener, el cual te dice que tienes que implementar este método. Este método lo que va a hacer es recibir un contenido y este contenido lo va a cargar una vez que se haya procesado la información en el WebView. Y bueno, además de eso, el progress bar, como ustedes pueden ver, se va a coger y se va a poner invisible para que el cliente, el usuario, vea que ya ha terminado de procesarse la tarea. Y finalmente, como les decía, el WebView va a mostrar la data. Vamos a ver en detalle cómo funciona el loading task. El loading task que se llamó en la actividad inicial cuando se busca el contenido en la API de Flickr. Ok, abramos entonces el loading task. Como pueden ver, el loading task es una clase que extiende de la clase asyntask. Esto significa que esta clase va a poder trabajar, digamos, en un hilo aparte algún proceso o alguna tarea que necesite. Asimismo, hay una interfaz que se está requiriendo, se está creando para que se implemente la clase que lo tenga que implementar, que en este caso hemos visto que es el main activity, es el que implementa esta interfaz. Dentro de las variables miembros que la clase está teniendo es el string body, el progress bar, es el loading task finish listener, que en realidad es nuestra actividad principal, y el texto contenido a buscar. El constructor de esta clase es el loading task y como pueden ver le estamos pasando el progress bar, el contenido a buscar y el listener, que en este caso es nuestra actividad para inicializar esta clase, ¿no? Como ven acá se setean, digamos, los tres miembros de la clase. Ahora, el método que tenemos que implementar necesariamente es el método doInBackground, que básicamente es el que va a realizar la tarea pesada, se podría decir, ¿no? En este caso nosotros estamos llamando a un método downloadResources y este método va a devolver un contenido que se va a almacenar en la variable miembro by. En este caso hicimos una validación que siempre es verdadera, así que básicamente esta validación es relativa en este contexto. Así que veamos el método downloadResources. Este método básicamente lo que hace es inicializa nuestro Flickr cliente. Este Flickr cliente es básicamente el cliente que va a implementar el REST, las llamadas REST. Ok, este método, esta clase, perdón, este objeto en este momento, esta instancia, va a llamar a getHTMLPhotos y le va a pasar un contenido, en este caso un texto, a buscar. Entonces lo que este método va a hacer básicamente es devolverle en HTML un contenido que se va a almacenar en este body. Este body, que es un string, ¿no? Lo que devuelve el getHTMLPhotos es un string, se va a devolver. ¿Ok? Como podrán apreciar,
eso que se devuelve se setea en el body. Bueno, los dos métodos que esta clase tiene que implementar también es el método onProgressUpdate y el onPostExecute. En el onProgressUpdate prácticamente no se hace nada, simplemente se tiene el progress bar y se pone, bueno, un progreso en el cual va a ir corriendo hasta que termine la tarea. Y en el onPostExecute es donde vamos a usar al finish listener, que prácticamente es nuestra actividad, y vamos a llamar a su método, que como en el video anterior habíamos mencionado, que se llama onTaskFinish. Este método onTaskFinish va a pasarle el body, o sea el string, el getHTMLPhotos, lo que devolvía acá en texto en un string, lo vamos a pasar al body y lo va a recibir esta actividad. ¿Eso qué va a significar? Si volvemos a la actividad anterior, el onTaskFinish va a recibir ese HTML, ¿no? Y lo que va a hacer básicamente es cargar el WebView con la información que ya se ha parseado en el loading task a través del el cliente REST que estamos llamando mediante el método getHTMLPhotos. Vamos a analizar la clase Flickr Client o Flickr Cliente, que es la que va a hacer las llamadas REST, ¿no? Como habíamos conversado, este Flickr cliente llama al getHTMLPhotos. Entonces vayamos a ver esta clase. Este Flickr cliente, cuando se instancia, no hay constructor, así que solo se instancia este objeto o esta clase, y cuando llevamos al método getHTMLPhotos le pasamos este contenido y vamos a tener un método de la misma clase que se llama buscar fotos, y al cual le vamos a llamar este contenido, y lo que nos va a devolver es un array list de JSON objects, o sea, este va a ser una lista de objetos JSON, ¿no? Al cual le llamamos fotos JSON. Este método lo dejamos para después y asumimos que nos va a devolver esta información. Ahora, ¿qué hacemos con la información del fotos JSON? Bueno, vamos a crear un string HTML. Creamos un HTML acá, HTML body. Dentro del body le incluimos un div y un UL, una lista desordenada. Y vamos a recorrer el array list de acá en este for, ¿no? Este array list tiene un método que se llama size para ver la cantidad de elementos que tiene, y vamos a recorrer hasta la cantidad total de ítems que tiene. El array list tiene un método get, entonces conforme vayamos iterando sobre el arreglo, vamos a ir avanzando con este i que está auto incrementándose, y vamos a ir jalando, digamos, cada foto por posición, ¿no? Del 0, 1, 2, 3, así sucesivamente, y nos va a devolver, este get nos va a devolver un objeto JSON object. Esta es nuestra foto, y esta foto la vamos a mandar a un método que se llame getPhoto como li con imagen, ¿no? Entonces mandamos este JSON object acá, y lo que esperamos de este método es un string que va a agregarse o adjuntarse al HTML que estamos construyendo. Luego de eso, el HTML se va a agregar el cierre de las etiquetas, en este caso el div, el body y el HTML, ¿no? Acá falta un UL, ok, se va a agregar y bueno, va a devolver el HTML final, ¿no? Este HTML luego va a ir devolviéndose a los métodos al método inicial que lo ha llamado, y este método que vimos anteriormente va a pasarlo finalmente al WebView y va a cargar esta lista de imágenes con títulos. Ahora veamos el método getPhoto como li con imagen, que es el método que está acá abajo. Este método, como decíamos, devuelve un string y lo que le estamos mandando es un JSON object. Entonces acá lo que vamos a hacer básicamente es crear un tag li y un tag label e imagen para devolverlo en un solo string,
¿no? Entonces en la primera parte tenemos el LI, ¿no? Luego de ello ponemos un label. Como este label vamos a ingresar el título. Ahora, este JSON que nos devolvió el Flickr de API tiene un elemento, un atributo que se llama title. Entonces vamos a llamar al JSON.getString title y nos va a devolver el título de la imagen. Asimismo, otros atributos que tiene el JSON nos va a servir para armar la URL de la imagen. En este caso, llevamos a la imagen por su URL http://farm. Vamos a coger el atributo farm que nos va a dar un valor que nos va a permitir formar el subdominio farm, ya sea 1, 2 o 3, .staticflickr.com, y luego vamos a llamar el subfolder, que en este caso viene armado por el atributo server, y luego vamos a formar el nombre de la imagen, que en este caso se forma con el ID, el atributo ID de JSON, más un underline, más un secret. Este secret es un valor que nos devuelve el Flickr API para poder localizar a la imagen, bueno, y .jpg, ¿no? Entonces eso es lo que devuelve el método getPhoto como el LI con imagen. Ahora el método que nos falta revisar es el método buscar fotos. Este método buscar fotos habíamos dicho que nos devuelve un ArrayList de JSON Objects, entonces vamos a revisarlo. Este buscar fotos, básicamente le pasamos un texto a buscar y nos va a devolver este ArrayList. Entonces lo primero que hacemos es instanciamos un ArrayList de JSON Objects acá, creamos un string photos result que va a tener un string de el resultado de las fotos que vamos a recibir, y dentro de un bloque try vamos a hacer finalmente la llamada al API de Flickr. Vamos a utilizar esta cadena que se llama string qstring, que está compuesta del URL de Flickr, y vamos a tener varios parámetros que se van a ingresar. Estos parámetros los hemos definido en la clase Flickr cliente. Si subimos un poco, vamos a ver todos los métodos y parámetros que hemos definido acá. Flickr query URL está definido acá. Tenemos un método que le hemos llamado Flickr query people get photos, que traduciéndolo al API de Flickr es flickr.photos.search, ¿no? Ese es el método que vamos a utilizar en este caso para conseguir información del API de Flickr. Otro método que vamos a utilizar es el Flickr query per page, que básicamente le estamos diciendo al Flickr API que nos devuelva solo 5 ítems de la consulta que le estamos haciendo. Es importante saber que a esta API el setear el parámetro no JSON callback igual a 1 nos permite de que nos devuelva prácticamente un JSON puro y no lo ponga dentro de un método que generalmente se utiliza para JavaScript. El Flickr query format le estamos diciendo que nos devuelva un JSON en JSON, y tenemos un parámetro que se llama text. Este parámetro es el que vamos a mandar al Flickr API para buscar un contenido o imágenes relacionadas a este contenido. Luego de ello tenemos un parámetro que se llama Flickr query key, que es el cual vamos a utilizar nuestra llave con la aplicación que nos ha sido aprobada por Flickr para poder conseguir estas imágenes. Aquí está básicamente el API key que hemos creado. También tenemos un API secret que nos puede servir para otras llamadas. Entonces, volviendo al método buscar fotos, tenemos que hemos formado este QString que tiene el URL, el método que hemos hablado, el formato JSON, el texto que estamos buscando. Lo estamos encodeando el texto para evitar que haya algún problema a la hora que se envíe por internet, ¿no? Por el protocolo HTTP. Estamos diciendo básicamente que nos den 5 páginas de retorno,
que no haya un JSON callback. Y bueno, mandamos el API key. Luego de eso vamos a llamar al método queryFlicker, que hace la llamada propiamente REST a través de este query string que le estamos pasando. Nos devuelve un string, y este string habíamos dicho que lo pasábamos al constructor del JSON object para que lo convirtiera en un objeto JSON. Y este objeto JSON, uno de los atributos que tenía es el atributo fotos. Por lo tanto, el JSON result iba a obtener un JSON object de fotos, el cual se almacena en el photos result JSON. Este JSON object también tiene un atributo en el cual tiene varias fotos, que es la que el Flickr nos está devolviendo. Así que a este objeto o a esta instancia hacemos uso de la llamada de getJSONArray, y este JSONArray nos va a devolver obviamente un arreglo de JSONs que está almacenado en el atributo foto, y nos va a dar finalmente un photos JSON, ¿no? Que es un JSONArray. Ahora vamos a iterar por este arreglo de JSONs hasta la cantidad que exista, y lo que vamos a hacer básicamente es obtener el objeto de este photos JSON por la posición que se esté iterando, ¿no? Entonces vamos a tener este objeto photos a photo, que es un JSON object, y lo vamos a agregar a esta variable que la hayamos declarado al inicio, ¿no? Esta variable fotos que está acá, ¿no? Al inicio del método, y vamos a ir agregando con un índice el JSON object, ¿no? Entonces esto de acá básicamente es un array list de JSON objects. Entonces se va agregando hasta que termine el for, y si es que no hay ninguna excepción, tanto de JSON como que el encoding que se trabajó acá en este método, no hay ningún problema, vamos a retornar finalmente un arreglo de JSON objects, ¿no? Entonces un array list de JSON objects se va a retornar acá, y eso sería con respecto al método buscar fotos. Ahora, este método buscar fotos ha utilizado un método queryFlicker. Este método queryFlicker es el método que les comentaba que iba a ser la llamada REST. Vamos a revisarlo ahora. Este método queryFlicker, como decíamos, le estamos pasando el query string, o sea, lo que se le va a mandar como consulta al API de Flickr para obtener una respuesta JSON. Dentro de las clases que vamos a utilizar es el default HTTP client, una clase que nos va a permitir hacer la llamada, nos va a poder permitir comunicarnos con la URL del Flickr de API, con el API de Flickr. Y dentro de las opciones REST que tenemos, bueno, podemos usar get, post, put. En este caso lo que estamos haciendo es una consulta get, y a la cual estamos pasando este query string. Entonces entramos a un método try, el query result acá, bueno, el result que vamos a recibir es un string, lo inicializamos en nulo, y ejecutamos al cliente, ejecutamos pasándole este HTTP get, ¿no? Este objeto HTTP get, y vamos a tener una entidad. Ahora, esta entidad, lo que tenemos que hacer es fijarnos de que no sea nulo, y luego comenzamos a leerlo, ¿no? Esta entidad, conseguimos su contenido en un input stream, y luego creamos un input stream reader, le pasamos el input stream para tener finalmente un reader por el cual podamos comenzar a leer la información. Para ello instanciamos un buffer reader. Este buffer reader luego vamos a comenzar a iterarlo, ¿no? También creamos un string builder, que es el que va a comenzar a almacenar el string que se vaya leyendo, ¿no? Y bueno, este string readline va a estar almacenando cada línea que se itere, ¿no? En el while, este string readline va a ser el que va a almacenar por cada línea que el buffer reader comience a leer, mientras que no sea nulo, va a almacenarlo en el string readline.
Y el String Builder en esta iteración, en este while, va a comenzar a almacenar este string readline y le va a agregar un salto de línea. Al final, cuando el String Builder haya tenido todos los strings que necesita, va a convertirlo en un string completo y lo va a almacenar en esta variable QResult. Si es que no ha habido ningún problema por parte del protocolo, es decir, si es que hemos tenido ningún problema con internet, ni tampoco con el IO, entonces deberíamos retornar el query result. Entonces finalmente este query result, que es un string, le devolvemos acá, ¿no? Y esto de acá quiere decir que el photos result va a tener ese valor, y que luego de haberlo, luego como hemos explicado anteriormente, ¿no?, que se va a ir leyendo en una especie de JSONs, va a retornar un arreglo de JSONs, ¿no? Y este método buscar fotos, que era llamado desde el método getHTMLPhotos acá, va a tener pues este array list de JSON objects, y el cual les va a permitir armar el HTML completo. Y este HTML completo que se está devolviendo es un método que se llama acá en el download resources de loading task, ¿no? Estamos volviendo, y este loading task básicamente volvía un HTML, un body, que luego recordemos que cuando se terminará de trabajar con esta tarea, el sistema Android iba a ejecutar o iba a buscar este método onPostExecute, y lo que íbamos a hacer era mandarle ese HTML, ¿no?, a este listener, que recordemos que también es el main activity. Le vamos a llamar a este método y va a poder tener el HTML disponible, o el contenido en HTML disponible. Y si volvemos otra vez, esta actividad que tiene este método recibe ese HTML, y bueno, básicamente lo que hace es que el WebView lo carga con ese HTML, ¿no? Entonces el WebView finalmente va a mostrar esa lista de fotos con sus títulos. Otra cosa adicional que agregaría en este proyecto es que para poder tener permisos de acceder a internet, tenemos que registrarlo en el Android Manifest, estos permisos de internet. Si no, no va a resolver el host. ¿Okay? Dentro de los layouts que se ha trabajado, es uno solo, ¿no? Este layout básicamente tiene el text view, un text view, tiene un edit text, ¿no? Tiene un text view, tiene un edit text, dos text view, el edit text, un botón, el progress bar y el web view, que finalmente va a cargar el contenido que se recibe, ¿no?, básicamente ese es el layout, ¿no? En cuanto al progress bar, lo único que habría que mencionar es que tiene un background, ¿no? Y este background se llama a un formato, a un recurso XML Progress, que está almacenado en este folder XML Progress, y que bueno, básicamente tiene esta forma, ¿no?, que es una forma de anillo, por lo cual, y tiene un color específico que se le ha seteado para que pueda rotar, ¿no?, para que pueda hacer la animación de rotación, que es lo que tiene de especial este Progress Bar. Para crear una APK y poder instalar un dispositivo Android, damos clic derecho en nuestra aplicación creada, seleccionando la opción Android Tools. Luego seleccionando la subopción Export Site Application Package. Luego me muestra una ventana y le doy clic en siguiente. Creamos una nueva llave. Luego introducimos el password y le damos clic en el botón Next. Y a continuación llenamos los campos que nos pide para crear una llave.
Luego le damos clic en Next. Finalmente damos clic en Finish. Para comprobar que esta llave ha sido generada, nos vamos a la dirección donde ha sido guardada y podemos comprobar que efectivamente la llave y su respectivo APK han sido generadas, y este APK lo podemos llevar a nuestro dispositivo Android para poder ser instalada y para que pueda correr sobre dicho dispositivo. Una vez llevada nuestra aplicación al dispositivo Android, buscamos dicha aplicación. Una vez encontrada la aplicación, la seleccionamos, le damos clic en instalar y le damos clic en abrir. Y como vemos la interfaz de nuestra aplicación. En el Text View vamos a ingresar cualquier palabra para que haga la consulta respectiva. En nuestro caso, como ejemplo, vamos a poner UIGB. Le damos clic en el botón buscar. Sale el Progress Bar que está haciendo la consulta. Y como vemos en el Web View, nos sale el resultado de las imágenes con sus respectivos títulos, utilizando el Web Service REST para Android. Cyber robotic, Android hypnotic. Cyber robotic, Android hypnotic.